Buenas tardes. Ante todo, la disculpa del caso. Gracias. Hemos tenido muchos inconvenientes hoy con el sistema informático. No suele ocurrir. Ya, doctor. Ustedes saben que en todas las audiencias hemos estado a la hora exacta. Sí, el día de hoy ha sido particularmente dificultoso. Las dispensas del tribunal hacia todos ustedes por haber esperado. Bien, iniciamos la misma. Son las 15 horas con 50 minutos del día 31 de octubre del año 2024. Somos la cuarta sala penal de apelación de la Corte Nacional de Justicia especializada. Sí, vamos a iniciar la audiencia, expediente 137-2012. Sí, acreditación, señor fiscal o señorita fiscal. Por el Ministerio Público, Roxana Ruiz Aguilar, fiscal adjunta superior, con datos consignados en acta. Ya. Abogados, acreditación. Señora magistrada, muy buenas tardes con todos. El que les habla, abogado Moreno Calderón, represento a la Procuraduría Pública de Terrorismo. Gracias. Ya. El abogado defensor de Chujandama. Buenas tardes, que le habla su doctor Edgar Humberto Cabanillas Ureta, abogado del señor Cuarto Chujandama Pinedo. Los demás datos obran en el expediente, doctor. Ya. Bien. Señor Chujandama. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Cuarto Chujandama Pinedo. ¿Me escuchó? Bien. Sí, doctora del Bueno. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes, con la defensa pública, abogada Liz Magali del Bueno Chuquimajo y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Bien. Señor Jack Rieder Marín Gómez. Sí, doctor, aquí. Buenas tardes. Soy Jack Rieder Marín Gómez. Ok. ¿Estamos todos? ¿Alguna objeción al acta anterior? Ninguna. ¿Ninguna, doctor? Sí, ninguna. Se aprueba conforme corresponde. Despacho, señorita. Doctor, para dar cuenta que no hay despacho pendiente. Bien. Ok. Iniciamos entonces. Es la última audiencia, lectura de sentencia. Señores, conforme a los parámetros establecidos por los tribunales, se va a leer solamente la parte sustantiva, la parte de la fundamentación. ¿Qué duda cabe? Que todos conocemos la parte de la estructura, los datos que significan los resúmenes del debate en juicio oral y, por lo tanto, la parte de los fundamentos que da motivo a la decisión final del tribunal. ¿Conforme, señorita fiscal, señores abogados? Sí, doctor, conforme. Conforme, doctor. Conforme, señor magistrado. Bien. Entonces, señorita, inicie usted. Sí, doctor. Ok. Lima, 31 de octubre del 2024, autos y vistos en juicio oral y público seguido contra Jack Rieder Marín Gómez. Un momento, por favor. Autos y vistos en el juicio oral y público seguido contra Jack Rieder Marín Gómez y Cuarto Chujandama Pinedo. Respecto al fundamento sexto de la presente sentencia, se tiene la delimitación del objeto del debate. Como objeto de debate se tiene que resulta controvertido si, conforme al requisitorio oral, es posible acreditar en grado de certeza que el acusado Cuarto Chujandama Pinedo fue integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, para lo cual cumplía el rol de combatiente de la columna armada del camarada Artemio, y haber estado en compañía de este hasta su captura, por lo que corresponde al tribunal analizar y valorar las pruebas actuadas y debatidas para determinar si le asiste responsabilidad penal. Asimismo, si conforme al requisitorio oral, es posible acreditar en grado de certeza que el acusado, Jack Rieder Marín Gómez, fue integrante de la columna armada de la organización terrorista Sendero Luminoso, encargándose de traslado del camarada Artemio y de sus hombres en un deslizador por el río Guayaga, así como de encargarse de dar información sobre el movimiento de las fuerzas del orden al camarada Artemio. Respecto al punto séptimo de la sentencia, se tiene el análisis y valoración probatorio con relación a cada acusado. 7.1. Imputación concreta respecto a Cuarto Chujandama Pinedo. Conforme se advierte el requisitorio oral, así como en el alegato de cierre de la parte civil, se le atribuye al acusado ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, para lo cual cumplía el rol de combatiente de la columna armada del camarada Artemio, cuyo nombre es Florindo Flores Ala, y haber estado en compañía de este hasta su captura. Respecto a la imputación concreta al acusado Jack Rieder Marín Gómez, conforme se advierte en el requisitorio oral, así como en el alegato de cierre de la parte civil,
se le atribuye al acusado ser integrante de la columna armada de la organización terrorista Sendero Luminoso, encargándose del traslado del camarada Artemio y de sus hombres en un deslizador por el río Guayaga, así como de encargarse de dar información sobre el movimiento de las fuerzas del orden al camarada Artemio. Con relación al acusado Jack Rider Marín Gómez, se tuvo los siguientes testigos claves. El clave EPTM 2012-02, cuya declaración fue glosada en el plenario. Asimismo, el clave CDT 1005, quien asistió al plenario. El clave CDT 0101, cuya declaración fue glosada en el plenario. De la misma manera, el clave CDT 0707, el clave CDT 2375 y el clave JUL/1507-2011. También se tuvo los testimonios de los agentes especiales Sebastián Higar Rodas, Eric Caprio Luna y Lander Rodríguez Lima, así como también los testimonios de los testigos impropios Teófilo Trujillo Guaraulia, quien en su declaración preliminar ante la pregunta 7 sobre la forma y circunstancia en la que fue intervenido, dijo que fue intervenido el 9 de febrero de 2012 a pocos kilómetros de Santa Rosa de Michoyo, cuando se dirigía a dicha localidad, en tanto que cuando estaba en el hospital Ponce, recibió una llamada a su número celular 990665781 de un seguridad del camarada Artemio, diciéndole que este estaba gravemente herido. La misma llamada le hicieron a Rider, pero este no quiso ir y se fue hacia Sion. Ante la pregunta 11 respecto a las acciones armadas en la que ha participado a favor de Sendero Luminoso, dijo que poco después de una semana de la toma de campaña recibió una llamada del número 042-811-608 y era Rider quien le pasó con Artemio, quien le preguntó qué novedades sabía. Le dijo que todo estaba tranquilo, le ordenó que siga atento con los movimientos del enemigo, refiriéndose a la policía o el ejército, y se despidió de él y le pasó nuevamente con Rider, quien le dijo que lo espere hasta el día siguiente y que no se mueva de Pisana. Al día siguiente se encontró con Rider en Puerto Cachillacu, yéndose todos juntos hasta Pisana. Estando en Pisana, se queda solo con Rider, quien le contó que había movilizado al camarada Artemio y a toda su gente hacia un lugar desconocido cerca de la Pólvora, que no le había dicho dónde estaría. En el plenario, el mismo testigo impropio, en la sesión número 3, en un principio dijo que no conoció a Jack Rider como motorista y que tenía la ruta de Tocache, dijo que conoció a Jack Rider como motorista y que tenía la ruta de Tocache a Sion, pero que no tenía vinculación con él, que no tiene conocimiento si el acusado en mención ha pertenecido a alguna organización terrorista o si tenía vinculación con el camarada Artemio. Tampoco tenía su teléfono, nunca se comunicó con él. Sin embargo, ante la pregunta de la Fiscalía, señaló que en su anterior declaración firmó un papel en blanco y que no estuvo su abogado presente. Respecto a lo que mencionó en su declaración anterior sobre que Marín Gómez era hombre de confianza de Artemio, reiteró que solo lo conoció como motorista. De la misma manera, sobre lo que declaró con anterioridad respecto de la llamada que recibió el acusado en mención de la seguridad de Artemio para que lo fuera a recoger porque éste estaba herido y que el acusado Marín Gómez se negó, reiteró que es la misma declaración policial donde se le hicieron firmar una hoja en blanco. Finalmente, sobre el transporte que realizaba el acusado a la columna del camarada Artemio, refirió que desconoce la participación del acusado y que no tiene ninguna explicación sobre el motivo de su declaración instructiva. También se valoró la declaración del testigo impropio Daniel Arturo Atencia Verao, quien en su declaración preliminar de fojas 2862 a 2872, ante la pregunta 13, dijo que conoció a Jack Rider Marín Gómez, camarada Rider. Él no era combatiente, sino un colaborador. Él manejaba una deslizadora en el puerto Pisana, del puerto Pisana Sion. Ese bote pertenecía a Artemio, y este le pagaba para que los transportara cada vez por esa zona. Lo llegó a conocer a finales del 2012, pocos días antes de la captura de Artemio. Rider es de Sion. En el plenario, este mismo testigo impropio, en la sesión número 3, no se le preguntó ni se hizo mención al acusado. También se ha valorado el testimonio del testigo impropio Alberto Tapujima y Suiza, así como del Nelwar Trujillano Vázquez. De la misma manera, también se valoró los testimonios de los testigos efectivos policiales, en esta oportunidad de Harvey Julio Colchado Guamaní. También se valoró los testimonios de Levi Alvarado Hernández y de Julio Marino Ponce Gaspar, quien en su declaración preliminar a fojas 283 a 290, ante la pregunta 6 si conoce a Rider, dijo que no lo conoce. En su declaración instructiva a fojas 1687 a 1695, ante la pregunta 3
donde se le pone a la vista la fotografía de personas para que precise la forma y circunstancias de cómo se conocieron, señaló que a Fojas 508 reconoce en la vista número 1 a la persona conocida como el balsero, que ahora último supo que también le dicen Reader, quien tiene un movilizador, que es un bote pequeño con motor que utiliza para movilizar la guerrilla del Sendero Luminoso. También agregó que es una de las personas que andaba con cubillas y que a veces se quedaba a dormir en el hospedaje, que estaba obligado a brindar órdenes de Artemio, siendo que 2 o 3 veces se habría hospedado en una habitación de ese hospedaje. Respecto a las testimoniales documentadas, se obtuvo el acta de reconocimiento fotográfico de Víctor Pedro Ramírez Ordóñez, donde señaló las características físicas del acusado Marín Gómez, dijo que conducía la deslizadora de color azul despintado ahora blanco y que era propiedad del camarada Artemio, que era de Sion y que se llama Reader. Reconoció al acusado la fotografía asignada como número 1, la cual pertenece al acusado en mención conforme se dejó constancia. También se valoró el acta de reconocimiento fotográfico del agente especial Lander Rodríguez Lima a Fojas 3529 a 3530, donde señaló las características físicas del acusado en mención, reconoció al acusado en la fotografía asignada como número 2, la cual pertenece al acusado en mención conforme se dejó constancia. También se valoró como prueba documental el acta número 11/560212 de intervención, recolección y control de comunicaciones y documentos privados de Fojas 834 a 843. Se tomó en cuenta las comunicaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Respecto a la comunicación número 1, se tuvo como interlocutores al número 42811880 de NNM, a Héctor Artemio, y el número de destino 995099530 de Michelle Ocubillas, a Fojas 835-836. Asimismo, se tomó en cuenta la comunicación número 3, donde tuvo como interlocutores el número de origen 942-817-861 de Ponce y número de destino 995-099-530 de Michelle Ocubillas, a Fojas 837-838. También se tuvo en cuenta la comunicación número 4, como interlocutores número de origen 42-81-1880 de Reader y número de destino 995-099-530 de Michelle Ocubillas, a Fojas 838. También se tomó en cuenta la comunicación número 5, cuyo interlocutor es número de origen 42-81-1880 de Reader y número de destino 995-099-530 de Michelle Ocubillas, a Fojas 839. Finalmente, también se tomó en cuenta la comunicación número 6, que tuvo como interlocutores número de origen 42-81-1880 de NN y el número de destino 995-099-530 de Héctor Artemio y Michael Ocubillas, a Fojas 834 a 843. Respecto a la valoración individual y conjunta de las pruebas actuadas y debatidas respecto al acusado Jack Reader Marín Gómez, conforme a los puntos controvertidos planteados en la presente sentencia, debemos precisar que el tribunal asumió la postura de la doctrina española desarrollada por el profesor Cancio Melía, la misma que ha sido recogida por la doctrina y la jurisprudencia nacional, conforme se ha precisado en el fundamento 5.2 de la presente sentencia. Entonces se precisó, para la configuración del delito de pertenencia a organización terrorista conforme al artículo 5 del Decreto Ley 25475, se requiere lo siguiente. Primero, que la organización terrorista, aun con actividades reducidas o en vías de extinción, debe existir como tal. Segundo, que deberá existir un concreto vínculo de pertenencia e integración, más o menos permanente y estable, no una relación general. Tercero, que deben existir conductas exteriorizadas que deben ser producto de la relación de sujeción o subordinación a los planes, directivas o mandatos de la organización terrorista. Cuarto, deben existir conductas que deben ser producto del cumplimiento de decisiones conjuntas u órdenes superiores. Así, el tribunal realizó una valoración conjunta de las pruebas y se determinó lo siguiente. Primero, los testigos, claves y los impropios formaron parte de la organización terrorista Sendero Luminoso al mando del camarada Artemio vinculados a la zona del Guayabo. Segundo, los testigos con claves EPTM 2012-02, CDT 1005, CDT 0101, CDT 0707, CDT 2375, YUL 1507-2011 y los agentes especiales, los impropios y el testigo Ponce Gaspar señalaron con ciertos matices conocer que el acusado se dedicaba a la labor de botero o balsero en la zona de Sion y como tal transportaba al camarada Artemio y a su columna de una orilla a otra del río Guayaga.
Al respecto, se deberá determinar si el acusado realizó una conducta estereotipada diaria de balsero o como parte de su pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso. Conforme a lo señalado por los testigos citados, se procedió a la valoración conjunta de las testimoniales con relación a las dos imputaciones que contiene la acusación. Así tenemos, con relación a la primera imputación, esto es, el traslado de Artemio y sus combatientes, los testigos claves señalaron que Rieder trasladaba a personas vinculadas al camarada Artemio. Así, el EPTM 2012-02 precisó que el camarada Cubillas era el encargado de traer todas las cosas, y mientras que el botero Rieder era el encargado de transportarlos. No vio a Rieder en algún adoctrinamiento con armas de fuego, no los acompañaba en algún acto de propaganda, solo los desplazaba. El CDT 2375 dijo con relación a Rieder que él era un colaborador, trasladaba a la gente del camarada Artemio cada vez que lo solicitaban. El YUL 1507-2011 señaló conocer a Rieder y era un colaborador y recolectaba alimentos. Con relación a la segunda imputación, sobre brindar información de la presencia de las fuerzas del orden, el EPTM 2012-02 y CDT 2375 no hacen mención de actos de información. El YUL 1507-2011 señaló que el acusado era colaborador, que daba información y que esa actividad lo hacía en Yanajanca. Tomando en cuenta los testimonios así detallados, el tribunal procedió a analizar y valorar en conjunto el resto de testigos, a fin de determinar si resulta posible encontrar corroboración periférica a las versiones de los tres testigos citados, detallando lo siguiente. El clave CDT 1005 señaló a nivel preliminar no conocer a Rieder. En el plenario dijo no recordar el apelativo de Rieder. El clave CDT 0101 dijo no conocer a Rieder. El clave CDT 0707 no le preguntaron ni mencionaron a Rieder. Los testigos especiales Lingán Rodas, Carpio Luna y Rodríguez Lima señalaron que Rieder era balsero, trasladaba a los combatientes del camarada Artemio cuando estaban en Sion, es decir, con el bote pasaba gente a la otra orilla del río. No hicieron mención del posible acto de brindar información de la presencia de las fuerzas del orden. Los testigos impropios con relación a la primera imputación, que era el traslado del camarada Artemio y sus combatientes, señalaron lo siguiente. Trujillo Huarauyo, en su declaración preliminar, dijo que una semana antes de la toma de Campanilla recibió una llamada del número 042-811-608 y era Rieder quien le pasó con Artemio. Este le preguntó qué novedades había, le dijo que todo estaba tranquilo, le ordenó que siga atento con los movimientos del enemigo, refiriéndose a la policía o el ejército, y se despidió de él, y le pasó nuevamente con Rieder, quien le dijo que le espere hasta el día siguiente, que no se mueva de Pisano. Al día siguiente se encontró con Rieder en el puerto Cachillaco, yéndose todos juntos hasta Pisano. Estando en Pisana, se queda solo con Rieder, quien le contó que había movilizado al camarada Artemio y a toda su gente hacia un lugar desconocido cerca de la pólvora y que no le había dicho dónde estaría. En el plenario dijo que conoció a Rieder solo como motorista, empero con relación a su declaración preliminar, precisó que le hicieron firmar una hoja en blanco y desconoce la participación de Rieder. Daniel Arturo Atencia Verón, en su declaración preliminar, dijo que Rieder no era combatiente, sino un colaborador. Él manejaba una deslizadora en el puerto Pisana, Sion. Ese bote pertenecía al camarada Artemio, y este le pagaba para que los transportara cada vez que estaban por esa zona. El testigo Alberto Tapujima y Suiza, en su declaración instructiva, no mencionó a Rieder. En el plenario señaló que Rieder entró a las filas de Sendero luego de él, que era el motorista del camarada Artemio, chofer de un deslizador, que lo vio realizando esa labor por el tiempo de un mes o mes y medio, y que el acusado de mención trabajaba por horas. Asimismo, refirió que los transportaba del Valle a Sion y de Sion a Marona. Además, mencionó que el acusado no participaba en los entrenamientos y que no lo vio con armamento, solo era motorista y que no pegaba propaganda terrorista. El testigo Nelwar Trujillano Vázquez dijo que Rieder era apoyo motorista. Sobre la segunda imputación de brindar información sobre los movimientos de la fuerza del orden, ningún testigo impropio hace referencia al respecto. En consecuencia, el tribunal verificó que los testigos especiales Lingán Rodas, Carpio Luna y Rodríguez Lima corroboraban que el Rieder era balsero, trasladaba a los combatientes del camarada Artemio cuando estaba en el Sion. Asimismo, los testigos impropios Trujillo Arauya, Atencia Verón y Tapujima y Suiza corroboraron que Rieder, como botero, trasladaba al camarada Artemio y toda su columna. El testigo Atencia Verón precisó que el bote pertenecía a Artemio. El tribunal verificó que el testigo impropio Trujillo Huarauya, camarada Cubillas, adicionalmente ha referido que Rieder, además de ser botero que los trasladaba a la columna del camarada Artemio, también participó brindando información al camarada Artemio de la presencia de los agentes del orden, esto es, Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas.
pues precisó que una semana antes de la toma de Campanilla, como acción terrorista, recibió una llamada del número 042-811-608 y la llamada era de Rieder, quien le pasó con Artemio. Este le preguntó qué novedades sabía. El testigo le dijo que todo estaba tranquilo, entonces Artemio le ordenó que siga atento con los movimientos del enemigo, refiriéndose a la policía o el ejército. Luego de hablar con el camarada Artemio, le pasó nuevamente con Rieder, quien le dijo que lo espere hasta el día siguiente y que no se mueva de Pisana. Al día siguiente se encontró con Rieder en el puerto Cachillaco, yéndose todos juntos hasta Pisana. Una vez estando solo con Rieder, le contó que había trasladado al camarada Artemio y a toda su gente hacia un lugar desconocido cerca de la Pólvora. Este testimonio de Trujillo o Araulla, a criterio del tribunal, encontró corroboración periférica con las comunicaciones telefónicas realizadas por Rieder con Michel Ocubillas, Artemio y Ponce, en el acta número 11-5602-2012 de intervención, recolección y control de comunicaciones y documentos privados, conforme se puede verificar en detalle en el numeral 7.1 de la presente sentencia, en la que consta precisamente el diálogo que el testigo impropio ha mencionado. Adicionalmente, se verificó como prueba de corroboración el testimonio de Julio Marino Ponce Gaspar, quien era el propietario del hospedaje donde pernoctó en varias oportunidades Rieder. Este testigo, si bien inicialmente manifestó no conocer a Rieder, empero en su declaración a nivel de instrucción reconoció a través de una fotografía al conocido como Balcero, que resultó ser Rieder, señalando que este tenía un bote pequeño motor que utilizaba para movilizar a la guerrilla de Sendero Luminoso. Precisó también que Rieder andaba con el camarada Cubillas, que a veces se quedaba en su hospedaje y que estaba obligado a cumplir órdenes de Artemio. Las comunicaciones realizadas, conforme se ha detallado, y el testimonio de Ponce Gaspar resultaron ser pruebas de corroboración periférica al testimonio del testigo impropio Trujillo Araulla, conforme lo ha señalado la jurisprudencia nacional en el recurso de nulidad 1641-2018 Lima. Ponencia de San Martín Castro. Finalmente, de las testimoniales y documentales actuadas y debatidas, se ha llegado a acreditar que la conducta del acusado Marín Gómez extralimitó su rol neutral de botero, vinculándose con las actividades de la organización terrorista Sendero Luminoso al mando del camarada Artemio en la zona del Guayaba. Precisamos que su conducta de pertenencia a una organización terrorista se subsume a los presupuestos asumidos por el tribunal, existencia de la organización terrorista, aun cuando con actividades reducidas o en vías de extinción, existía como tal concreto vínculo de pertenencia e integración más o menos permanente y estable, no una relación general, relación de sujeción o subordinación a los planes, directivas o mandatos de la organización terrorista y cumplimiento de decisiones conjuntas u órdenes superiores. Consecuentemente, el acusado Jack Rieder Marín Gómez merece reproche penal. Con relación al acusado Cuarto Chujandama Pinedo, conocido como Jaime. Respecto a la hipótesis incriminatoria, la Fiscalía atribuye a Cuarto Chujandama Pinedo, camarada Jaime, ser miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso, siendo combatiente de la columna armada del camarada Artemio, quien se encontró junto al líder subversivo hasta su captura, y que en tal condición forma parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, hecho previsto y penado por el artículo 5 del Decreto Ley 25475, que tipifica el delito de afiliación a una organización terrorista y solicita se le imponga 20 años de pena de privativa de libertad, inhabilitación por 5 años y 365 días multa. Entre los argumentos de la acusación, cuando reseña la actividad probatoria, hace lugar que Cuarto Chujandama Pinedo es conocido como camarada Jaime y parte de la seguridad del camarada Artemio por sus coimputados y colaboradores eficaces, según acta de reconocimiento de Foja 699-701. Agregando que es indicado por los colaboradores eficaces EPTM 2012-02, CDT 1106 y CDT 0101, agentes especiales Sebastián Lina Rodas, Ericaprio Luna y Lander Rodríguez Lima, así como el testigo Teófilo Trujillo Araulla, Víctor Pedro Ramírez Ordóñez, Daniel Arturo Atencia Verón e Ítalo Gutiérrez Pisco como combatiente y que pertenece a la columna de Artemio. Agrega que el imputado Daniel Arturo Atencia Verón en su declaración instructiva reconoce que se ha desempeñado como mando militar de rebelo, pero que fue coaccionado y lo hacía por temor, que conoce a Cuarto Chujandama Pinedo, camarada Jaime, porque es combatiente y pertenece a la columna del camarada Artemio. El imputado Ítalo Gutiérrez Pisco en su declaración instructiva señala que Cuarto Chujandama Pinedo era un combatiente de Sion, que formó parte de la columna del camarada Artemio desde enero del 2012 hasta su captura en febrero del 2012, que ha participado en las acciones de volanteo y propaganda en Campanilla, utilizando guacharaca, y le dieron un uniforme de polo negro estampado con la hoz y el martillo, un short negro con botas de jeve y medias negras.
En cuanto a su reclutamiento, señala que el camarada Lander y el camarada Artemio le dijeron que le iban a pagar 200 soles mensuales. Sin embargo, en ningún momento le pagaron, por lo que fue llevado a la fuerza para integrar la columna terrorista. El imputado Teófilo Trujillo Guarauya, en diligencia de confrontación, reconoce haber integrado Sendero Luminoso y realizado la labor de informante amenazado por el camarada Artemio. Y resume las declaraciones de los colaboradores eficaces como: el clave CDT 0707 señaló que Cuarto Chujandama Pinedo era combatiente y participó de la entrevista del camarada Artemio que le da al periodista Gustavo Gorriti. El CDT 2375 señala que Tiburcio González Sacramento y Jaime Chujandama Pinedo eran combatientes, brindaban seguridad y hacían guardias. El clave CDT 0101 señala que Jaime Chujandama Pinedo, camarada Jaime, se ha desempeñado como combatiente. Y el clave CDT 0106 ha señalado que Tiburcio González Sacramento y Jaime Chujandama Pinedo eran combatientes y parte de la seguridad de Artemio. Con relación a la tesis de la defensa, entre otros argumentos, alega que no ha cometido delito, que no se ha probado su participación en volanteos, toma de locales, pintas, entre otros, que en la condición de combatiente ha realizado actividad ilícita, que en la condición de combatiente ha realizado actividad ilícita, que ha sido secuestrado y lo amenazaron para que no huya, que su única función fue llevar comida, no usaba armas ni mando, que solo estuvo 2 meses, que no era seguridad de Artemio, sino era uno más. Si no hubiera estado al lado del camarada Artemio, hubiera recibido informes, dinero o donaciones. Cuando capturan al camarada Artemio, no ha repelido el ataque, porque no tenía armas. Solo se dio a la fuga y se fue a su mismo lugar de origen, lugar donde fue capturado. No se le encontró uniforme, armas ni volantes y no puso resistencia. Respecto a los descargos del imputado Cuarto Chujandama Pinedo, camarada Jaime, el imputado en audiencia en juicio oral señala que no conoce a Jack Rieder Marín Gómez, que conoce a Jack Rieder Marín Gómez desde pequeño, pero obligaron a estar con integrantes de la organización terrorista de Sendero Luminoso y circunstancias, y cuando lo llevaron se encontraba mareado, y cuando amaneció se encontraba en el monte, a 2 horas de Sion, que se encargaba dentro de la organización de llevar alimentos para que coman ellos. No sabía quién era el líder, y recuerda haber estado 2 meses en esa organización, no recordando el nombre de las personas que estaban con él en el monte, que no se ha trasladado hacia ningún pueblo, no conoció al camarada Artemio y que a él lo conocían como Jaime, que nunca se le dio adoctrinamiento sobre el manejo de arma de fuego, que no ha manejado arma de fuego y que no conoce el caserío de Santa Rosa. Agrega que en el 2011 vivía en Sion y que en el 2012 la policía lo trajo a Lima, y que por este caso ha estado recluido 3 años en el establecimiento penitenciario Castro Castro, habiendo salido el 2016, y cuando salió del penal estuvo trabajando en una empresa como seguridad. Que conoce a Alberto Tapujima y Suiza porque era de su pueblo, desconociendo si él perteneció a Sendero Luminoso. Que estuvo con Jack Rieder Marín Gómez en la organización terrorista. Lo llevaron 15 o 30 días después que a él. Que Jack era transportista que manejaba bote. El señor Jack Rieder Marín Gómez siempre llegaba al campamento de Sendero Luminoso, no habiendo visto nunca que la persona en mención haya realizado algún acto ilícito. En cuanto a su detención, señala que lo detuvieron después de 2 años que intervinieron Artemio, que perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso 2 meses, y que estando en sus filas nunca utilizó arma de fuego, que no tenía una forma determinada de vestir, que nunca realizó ninguna acción ilícita, que no puso resistencia cuando lo intervinieron, que no recuerda si cuando lo intervinieron le encontraron con algún arma, que nunca recibió adoctrinamiento por parte de alguno de los integrantes del Sendero Luminoso, que su rol en la organización era proveer alimentos, no tenía ningún cargo, que había más de un Jaime dentro de la organización terrorista, que no tenía acercamiento con Artemio, que no estuvo presente en la conferencia que dio Artemio y que no se encontraba armado cuando formaba parte de Sendero Luminoso. Insisten que lo llevan cuando estaba borracho, que de ahí no se acuerda hasta cuando se despierta, y que siempre hacían ello para reclutar personas, no sabiendo a qué lugar se lo llevaron, y que se dio cuenta que estaba en un grupo de Sendero Luminoso porque le dijeron que tenía que apoyar y por miedo que le hagan daño a su familia aceptó, y que de la misma manera declaró con anterioridad y que su trabajo solo era llevar alimentos para todo el grupo de la organización terrorista, y que lo devolvieron a Sion y que lo detuvieron en Sion cuando estaba descansando en su casa, ya porque se había escapado de la organización terrorista. Respecto al análisis y valoración conjunta de los hechos aportados por la prueba, se tiene como primer punto la presencia del imputado Cuarto Chujandama Pinedo con la agrupación liderada por el camarada Artemio Florindo Eleuterio Flores Sala. Este hecho no es objeto de cuestionamiento por la defensa, y no obstante ello ha quedado evidenciado a partir de las declaraciones glosadas en forma uniforme
quienes lo identifican como camarada Jaime, hacen lugar a la condición de combatiente. La función que cumplía Cuarto Chujandama Pinedo como combatiente, los alcances de la condición de combatiente no han sido delimitados por la tesis fiscal. Es de asumir que, según lo expresado en la acusación, el encontrarse junto al líder de la organización, Artemio, agota esta condición. A partir de la prueba actuada, se tiene que se le asigna otras funciones, como repartir volantes, realizar pintas en las paredes, portar armas y haberse desplazado con Artemio, según el testigo y Suiza, Tapujima y Suiza. El único hecho que hace lugar al reparto de volantes, es el testimonio asumido por el testigo clave EPTM 2012-02, y de otra parte la sola referencia a la función de combatiente es sostenida por los testigos con clave CDT 0101 y CDT 0707. Sin embargo, no se explica en qué consistía la condición de combatiente. Si se tiene en cuenta que a los hechos glosados se contraponen las declaraciones del testigo Daniel Arturo Atencia Veraún, quien sostiene que lo señalado en su declaración previa no es verdad y que el imputado solo lo ha conocido en el establecimiento penal. Segundo, el imputado Jack Rider Marín Gómez, quien señala que conoce a Cuarto Chujandama Pinedo, sin embargo, no le asigna función dentro de la organización terrorista liderada por el camarada Artemio. Tercero, el colaborador con clave CDT 1005, quien señala que no recuerda la fisonomía de las personas que forman parte del grupo del camarada Artemio y no recuerda los apelativos. Cuarto, el testimonio con identidad protegida del EPTM 2012-02, quien señala que el camarada Jaime no participó en ningún atentado terrorista. Y el testimonio del clave Jules 1507-2011, quien señala que hay varios Jaimes. No es posible asumir que corroboran los hechos glosados por el imputado Tapujima y Suiza. Menos aún aportan información detallada sobre los hechos que realizaba el imputado en su condición de combatiente de la organización liderada por el camarada Artemio. Por ende, la tesis de la defensa que sostiene la presencia del imputado entre los meses enero y febrero de 2012 en la organización, cumpliendo las directivas del camarada Artemio, no han quedado desvirtuadas. La declaración del testigo con clave CDT 2375 no puede sostenerse en sí misma, dado que admite contradicciones, puesto que señala que conoce al imputado en noviembre del 2012 y que su función era brindar seguridad y hacer guardia, cuando el liderazgo del camarada Artemio al frente de la organización concluye con su captura el 9 de febrero del 2012, por lo que su versión no encuentra consistencia. Los hechos aportados por los agentes especiales admiten un problema de verosimilitud. Se tiene en cuenta que Eric Caprio Luna interviene en febrero del 2012 y la captura de Artemio concluye el 9 de febrero. Esto es, permanece en la organización entre 9 a 10 días. Además, señala que no conoce los apelativos Rider y Jaime, por lo que es razonable asumir lo señalado en su declaración en audiencia de juicio oral respecto a su declaración previa a Fojas 4349. Respecto a Lander Rodríguez Lima, cuando se refiere al imputado, hace lugar a los mismos detalles de Caprio Luna. Sin embargo, no abundan detalles de la forma como conoce al camarada Jaime, en qué circunstancias le permiten observar el uso de AKM, cómo es que realiza su función de combatiente y cómo se realizó la primera acción de agitación y propaganda. Respecto a Sebastián Ligán Rodas, no identifica al imputado Cuarto Chujandama Pinedo, ni le atribuye vínculo con la organización criminal. Y el efectivo policial Harvey Colchado Guamaní, cuando se refiere al imputado Cuarto Chujandama Pinedo, hace lugar al atestado policial, sin proporcionar detalles sobre la forma y circunstancias en que toma conocimiento de la actividad que realizaba el imputado Cuarto Chujandama Pinedo. Los hechos aportados por los agentes especiales son genéricos, dado que adolecen de detalles. Admiten falta de coherencia en relación a la oportunidad en que intervienen como agentes especiales y el conocimiento de los hechos que proporcionan, y permiten inferir que los hechos provienen de su conocimiento de los resultados de investigación a la que se vinculan en razón de su función, por lo que no permiten dimensionar en forma adecuada cómo ha incumplido el imputado Cuarto Chujandama Pinedo la función de combatiente en la organización terrorista liderado por el camarada Artemio. Respecto a la vinculación voluntaria a la organización terrorista liderada por el camarada Artemio, el imputado en mención señala que cuando se encontraba en su pueblo, ebrio, ha sido conducido por miembros de la organización terrorista al monte y obligado a permanecer bajo amenaza de hacerle daño, al igual que a su familia. El testigo con identidad protegida EPTM 2012-02 señala que ha permanecido en la organización terrorista de manera voluntaria. Esta tesis no ha sido corroborada por otro órgano de prueba y el testigo no ha proporcionado detalles de su comportamiento que permitan inferir su vinculación a la organización terrorista de forma voluntaria. Es imperativo considerar elementos de contexto a partir de las siguientes cuestiones. La primera cuestión es si es posible asumir la adhesión voluntaria a la organización vertical en que las órdenes y sujeción al líder se cumplen bajo amenaza de muerte o la desobediencia se castiga por la muerte.
Este hecho se asume en el recurso de nulidad 2308-2013 Lima respecto al liderazgo del camarada Artemio en la organización terrorista a partir de lo señalado por los testigos con clave EPTM 2012-03 y CDT 1010, quienes identifican a Artemio como jefe máximo de la organización terrorista, que no se podía realizar ninguna acción sin su consentimiento y que debían obedecer sus órdenes porque si no los mataban. Por lo que si la amenaza y el castigo de muerte a cargo del líder era una práctica instituida en la organización terrorista liderada por el camarada Artemio, es posible asumir que la tesis de la defensa de que el imputado permaneció en la organización terrorista bajo amenaza admite credibilidad. La segunda cuestión es: ¿el imputado ha integrado un pelotón armado o intervenido en la ejecución de acción armada? Los testigos, como se anota en líneas precedentes, han señalado que portaba arma de fuego o AKM. Sin embargo, no se daba cuenta de esa intervención en acción armada y los testigos no han proporcionado información de cómo accede al arma que le atribuye. Ninguno de los testigos vincula al imputado con su pelotón o incursión armada. Por el contrario, el testigo con identidad EPTM 2012-02 alega que no participó en ningún atentado. En definitiva, las referencias al uso de arma de fuego no se sostienen, y más aún que haya formado parte de un pelotón a cargo del camarada Artemio, por lo que su presencia pasiva en la organización es un hecho que no admite cuestionamiento. Respecto a la tercera interrogante, la función que cumple el imputado Cuarto Chujandama Pinedo al lado del camarada Artemio acredita su condición de combatiente, es insistir que siendo una organización vertical y dada la política de amenaza y muerte implementada por el camarada Artemio para mantener la unidad y fidelidad de su organización, la sola presencia del imputado a esta es insuficiente para sostener que tiene la condición de afiliado o que cumple por iniciativa propia los fines de la organización. Es imperativo asumir otros datos o hechos que permitan atribuir al imputado un nivel de participación en el soporte de la unidad y los fines de la organización. La Fiscalía, que como el imputado se encontraba junto al líder de la organización, se encuentra afiliado a la organización terrorista, no es posible negar la presencia del imputado junto al líder de la organización. Sin embargo, en sí mismo, este hecho es insuficiente para sostener responsabilidad como afiliado a la organización, dado que los testigos no han detallado qué tareas cumplía, que las tareas que cumplían eran autónomas de supervisión del liderazgo del camarada Artemios. La defensa sostiene que ayudaba al traslado de la comida. Sin embargo, la tesis fiscal no permite inferir que ésta se ha configurado cumpliendo un rol de liderazgo, organización y despliegue de acciones a su cargo que permita inferir que ejerció el control y dirección de la actividad en beneficio de la organización terrorista. Y la prueba actuada no aportó información que permita alejar al imputado de la relación de subordinación y supervisión por parte del líder de la organización terrorista. Por ende, es de asumir únicamente su vinculación pasiva a la organización terrorista. En consecuencia, se ha tomado en cuenta la interpretación del artículo 5 del decreto ley 25475, en donde se precisa que para la configuración del delito de pertenencia o afiliación a una organización terrorista se necesitan 4 características, que es que la organización terrorista, aun cuando con actividades reducidas o en vías de extinción, debe existir como tal. Segundo, que debe existir un concreto vínculo de pertenencia e integración más o menos permanente y estable, no una relación general. Tercero, que deben existir conductas exteriorizadas que deben ser producto de la relación de sujeción o subordinación a los planes, directivas o mandatos de la organización terrorista. Y cuarto, que deben existir conductas que deben ser producto del cumplimiento de decisiones conjuntas u órdenes superiores. No se ha quedado demostrado la responsabilidad del acusado Cuarto Chujandama Pinedo, por lo cual no merece reproche penal. Respecto a la determinación de la pena del acusado Jack Rider Marín Gómez, se ha tomado los principios limitadores del derecho penal para la determinación judicial de la pena, entre ellos el principio de uniformidad de la pena y el principio de proporcionalidad de las penas. Respecto a la determinación concreta de la pena, en primer lugar, se definirá la pena básica establecida en el artículo 5 del decreto ley 25475 como indicadores abstractos del cuanto punitivo que fija una extinción mínima o máxima. Y en segundo lugar, en consonancia con los principios limitadores del derecho penal expuestos precedentemente, se establecerá la pena concreta en atención a las circunstancias de carácter objetivo y subjetivo establecidos en el artículo 45 y 46 del Código Penal. Respecto a la pena básica, en esta etapa del procedimiento consiste en identificar la penalidad o pena combinada prevista en la ley para cada delito. Así como se señaló en los párrafos que anteceden, el hecho delictivo en la registro oral ha sido calificado jurídicamente como delito penado en el artículo 5 del decreto ley 25475, que sanciona el comportamiento del acusado con una pena no menor de 20 años.
la misma que resulta ser una pena de carácter temporal. El Ministerio Público en su requisitorio oral postuló 20 años como pena privativa de libertad. De la pena concreta, sobre atenuantes genéricas, el artículo 46 del Código Penal. De la revisión minuciosa de los actuados, se aprecia que el acusado, Jack Rider Marín Gómez, no cuenta con antecedentes considerándolo como sujeto primario, ya que conforme se puede evidenciar de los antecedentes judiciales sobrante en autos, circunstancia contemplada en el inciso A del artículo 46 del Código Penal, modificado por la ley 30076, en este contexto, la posibilidad de rebajar la pena en los casos en que la persona sea agente primario y carezca de antecedentes penales. Sobre esta circunstancia personal tiene efecto directo para la atenuación de la pena. Esto al amparo de los diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia, en los cuales se ha reconocido la posibilidad de la rebaja de la pena en los casos que la persona es agente o reo primario. En el presente caso, se tiene que el recorrido de la pena comienza desde los 20 hasta los 35 años, por lo que la pena a imponerse se encuentra en el rango del primer tercio, teniendo como base la pena mínima, dado que no se ha configurado una agravante cualificada específica. En tal razón, el tribunal consideró imponer la pena base de 20 años. También la jurisprudencia ha señalado la posibilidad de rebajar la pena en los casos en que la persona sea agente primario y carezca de antecedentes penales, en otros pronunciamientos jurisdiccionales, tal como ocurre en el recurso de nulidad 1326-2006. Respecto a la reducción de pena por razón de la edad, el tribunal consideró necesario tener en cuenta la edad del imputado en el momento de la comisión del delito. Este es un criterio que ya la Corte Suprema ha tomado en cuenta. Sobre el particular, el Acuerdo Plenario número 1/2023, en su fundamento 32, ha señalado que es pertinente precisar que el artículo 22 del Código Penal no regula un umbral tasado para la eficacia de la causal de disminución de punibilidad por imputabilidad restringida en razón a la edad del agente o partícipe del delito. En efecto, tal disposición legal únicamente dispone que el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Debido a ello, y para establecer un umbral de disminución punitiva uniforme y estandarizado, aplicable siempre en tales casos penales, se dispone jurisprudencialmente y con efectividad vinculante que la disminución sea siempre en el equivalente a un tercio por debajo del mínimo y del máximo legal del nuevo espacio de punabilidad. Estando que a la fecha de la comisión del delito, el acusado, Jack Rider Marín Gómez, tenía 20 años de edad, teniendo en cuenta que su fecha de nacimiento es el 4 de febrero de 1992, se procede a la disminución de la pena por un equivalente de un tercio por debajo del mínimo. Así tenemos, 20 años equivale a 240 meses, por lo tanto el tercio de 240 meses resulta 80 meses, que deberá ser reducido de la pena base, quedando 160 meses. Respecto a la reducción de pena por vulnerar el plazo razonable, el tribunal consideró necesario tener en cuenta el tiempo transcurrido en el proceso penal. Este es un criterio que ya la Corte Suprema ha tomado en cuenta. Sobre el particular se tiene el recurso de nulidad 2098-2017 del 28 de febrero de 2018. Por otro lado, en atención a la prevención general de la pena, no queda duda que la pena como medio de control social resulta indispensable para mantener las condiciones de la vida de las personas en la comunidad, por lo que al aplicarse la pena debe tomarse en cuenta sus fines. En tal sentido, corresponde a este tribunal reducir prudencialmente la pena por un tiempo que sea previsible, que después de un tratamiento intramuros logre internalizar el respeto a las reglas de convivencia pacífica y a la salud pública. Respecto al descuento por carcelería por prisión preventiva, se debe tener en cuenta el tiempo de detención que ha tenido el acusado Jack Rider Marín Gómez, el cual consta desde el 19 de octubre del 2012 hasta el 26 de julio de 2016. Por lo que se deberá descontar la pena e imponer el tiempo que ha estado detenido, el cual vendría a ser 3 años, 9 meses y 7 días. De lo precedentemente expuesto, el colegiado concluyó en aplicación del principio de congruencia procesal, de igualdad y de proporcionalidad, estando en aplicación de reducción de la pena por vulneración del plazo razonable, que la pena que deberá imponerse al acusado es de 10 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva, con el descuento de carcelería que sufrió por prisión preventiva. Esto es 3 años, 9 meses y 7 días, lo cual vendría a ser 6 años, 2 meses y 23 días. Respecto a la reparación civil, en efecto, el artículo 93 del Código Penal prescribe que la reparación civil comprenda la restitución del bien o el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios causados al agraviado, por lo que deberá tenerse en cuenta que en el caso concreto que se advierte que el agraviado es el Estado, como consecuencia del accionar ilícito del acusado. En tal sentido, el monto de reparación civil peticionado por el representante del Ministerio Público en su acusación fiscal a criterio del tribunal resulta proporcional. Por estos motivos, teniendo en cuenta la magnitud del daño causado y la vinculación del condenado con este,
El tribunal fijó la reparación civil de 50.000 soles en forma solidaria con sus cosentenciados. Decisión. Por los fundamentos expuestos, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional, administrando justicia a nombre de la Nación, falla. Primero, absolviendo a Cuarto Chujandama Pinedo por el delito de afiliación a organización terrorista previsto en el artículo 5 del Decreto Ley 25475 en agravio del Estado. Segundo, condenando a Jack Rider Marín Gómez a 6 años, 2 meses y 23 días de pena privativa de libertad efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista previsto en el artículo 5 del Decreto Ley 25475 en agravio del Estado. Ordenaron se curso los oficios respectivos a las autoridades pertinentes para la búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional e internacional del acusado Jack Rider Marín Gómez. Se impone al sentenciado 60 días multa a razón de 10 soles diario. Quinto, se fija por concepto de reparación civil la suma de 50.000 soles a favor del Estado que se deberá pagar en forma solidaria con sus cosentenciados. Sexto, mandaron que consentida y ejecutoriada sea la presente sentencia, se expidan los boletines y testimonios de condena del acusado Jack Rider Marín Gómez y se inscriba en el registro judicial respectivo, conforme lo dispone el artículo 332 del Código de Procedimientos Penales, y se anulen los antecedentes que pudieran haberse generado de la presente causa contra el acusado Cuarto Chujandama Pinedo. Sexto, se dispone que en caso de no ser impugnado la presente sentencia, se le dé en consulta a la Corte Suprema por tratarse de delitos de terrorismo. Firman Teófilo Armando Salvador Neira, juez superior presidente, Ricardo Manrique Laura, juez superior, y William Lugo Villafana, juez superior. Bien, esa es la decisión tomada por el tribunal. Doctor Vamos Salvador, a preguntar de acuerdo al orden. Señorita doctor fiscal, Salvador, su pronunciamiento respecto, primero, a la condena de Jack Rider Marín Gómez. Vamos a interponer recurso de nulidad, doctor. Señorita fiscal, Doctor, me reservo el derecho. no se escucha. Así. ¿Me escuchó? Me reservo el derecho, doctor. Ya. Ahora sí, a ver, su teléfono, su micrófono está apagado. Me reservo el derecho, Se reserva el derecho con relación a Marín Gómez. Marín Gómez. Con relación a la absolución de Chujandama Pinedo, De igual modo, Informe, doctor. doctor. Me reservo el Informe, derecho doctor. también. se reserva el derecho, ya. Sí. Primero la fiscalía. Ya. A ver, doctora, la Procuraduría va a hacer valer su derecho, doctor Moriano, de acuerdo a lo que corresponde, previa notificación, ¿verdad? ¿Conforme? Conforme, señor presidente. Ya. Ahora bien, preguntamos a la doctora del Bueno, previa coordinación con su patrocinado, ¿va a impugnar la sentencia condenatoria a Marín Gómez? Sí, señor magistrado, vamos a interponer recurso de nulidad. Ok. ¿El señor Marín Gómez está presente? Señor Gómez, Sí, Marín doctor. Gómez, Sí, doctor, aquí buenas tardes. Sí, doctor, le escucho. va a impugnar. O sea, no está de acuerdo con la sentencia. No, doctor, no estoy de acuerdo con la sentencia. Ok. Con esa base se tiene por interpuesto recurso en unidad y debe ser fundamentado, doctora del Bueno, dentro del plazo legal, conforme Claro, corresponde. doctor. Ya. ¿Y el abogado del señor Chujandama Pinedo, conforme con la sentencia? Conforme, doctor. Conforme. ¿Y señor Chujandama Pinedo, conforme? Ya, si no pueden Conforme, seguramente está emocionado, doctor. ni pantalla no sale. Bueno, se entiende que conforme porque es una sentencia, una decisión que le beneficia y su abogado lo ha dicho, ¿no? Bien, en consecuencia, señores, el juicio ha terminado con esta decisión. Muy buenas tardes con todos. Claro, doctor, gracias. Buenas tardes con todos. buenas tardes. colega. Que tengan buena tarde, permiso. Buena tarde, permiso.